La Biblia contiene secretos de prosperidad que muy pocos descubren en su vida. Uno de ellos está oculto en el Salmo 23, un antiguo código de abundancia que la mayoría lee sin comprender su verdadero poder transformador. No es coincidencia que Napoleon Hill, después de décadas estudiando a los hombres más exitosos del mundo, llegara a conclusiones que resuenan perfectamente con las palabras de este antiguo salmo. El problema no es la economía, ni tu trabajo, ni tu sueldo. El verdadero obstáculo está en tu mente. ¿Cómo percibes la abundancia? ¿Cómo te relacionas con el dinero? ¿Y cómo limitas tu propia capacidad para atraer la riqueza? En este video, descubrirás cómo los principios que Napoleon Hill reveló en Piense y hágase rico se entrelazan perfectamente con el Salmo 23, creando una fórmula práctica para transformar no solo tu situación financiera, sino toda tu vida. ¿Alguna vez has sentido que trabajas sin descanso, pero la abundancia se te escapa de las manos? ¿Qué cosa invisible te impide alcanzar la prosperidad que tanto anhelas? Si es así, lo que estás a punto de escuchar podría ser el comienzo de tu redención financiera. Pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Ahora quiero mostrarte cómo se ve todo esto en la vida real, a través de la historia de una persona común aquí en México que descubrió cómo aplicar estos principios y transformó por completo su destino financiero. Cuando entiendes cómo se aplica en la práctica, todo cambia. Si tú también crees que esto podría transformar tu vida, suscríbete ahora al canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido como este y puede ser el primer paso en una gran transformación. Guillermo Méndez se levantaba cada mañana a las 5:30 para abrir su pequeña ferretería en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. A su edad, llevaba más de una década al frente del negocio familiar que heredó de su padre, don Felipe. La ferretería El Tornillo Dorado era bien conocida en la zona, pero apenas generaba lo suficiente para mantener a Guillermo, su esposa Lucía y sus 2 hijos adolescentes. Esa mañana de octubre, al levantar la cortina metálica de su local, Guillermo sintió un peso extra sobre sus hombros. Las cuentas se acumulaban sobre su escritorio. Las ventas habían bajado desde que abrió una ferretería competidora a 10 cuadras y la competencia con tiendas en línea parecía una batalla perdida. «Buenos días, don Guille», saludó don Mateo, un anciano que barría la banqueta del edificio contiguo cada mañana. «Buenos días, don Mateo», respondió Guillermo sin mucho ánimo. Don Mateo, de 78 años, era una institución en el vecindario. Había sido maestro durante 4 décadas y ahora, en su jubilación, se había convertido en el consejero no oficial de todos. «Te veo preocupado, hijo. ¿Todo bien con el negocio?». Guillermo suspiró. Normalmente no compartía sus problemas, pero algo en la mirada serena de don Mateo lo invitó a sincerarse. «La verdad, don Mateo, estoy pensando en cerrar. Ya no alcanza». El anciano asintió despacio, apoyado en su escoba. «¿Tienes un momento para un café? Creo que tengo algo que podría interesarte». Media hora después, sentados en la pequeña oficina trasera de la ferretería, don Mateo sacó un pequeño libro gastado de su bolsillo. «¿Conoces a Napoleón?», preguntó, refiriéndose al escritor. «Estadounidense. He oído hablar de él, pero nunca he leído nada suyo. Este libro me cambió la vida hace 50 años», dijo don Mateo, mostrando una vieja edición de Piense y hágase rico en español. «Pero lo que realmente me ayudó fue entender la conexión entre sus enseñanzas y algo mucho más antiguo. El Salmo 23. Guillermo lo miró con curiosidad. Como muchos mexicanos, había crecido en un hogar católico, aunque ya no practicaba. «¿El Salmo del pastor, el que leen en los funerales?», don Mateo sonrió. «Ese mismo, pero no se trata solo de muerte o consuelo. Es un código poderoso de abundancia que casi nadie reconoce». El anciano abrió una pequeña Biblia que también llevaba consigo y leyó: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Guillermo escuchaba con respeto, pero confundido. Es muy bonito, don Mateo, pero ¿qué tiene que ver con mi ferretería o con él? El anciano respondió con una sonrisa enigmática. Verás, Napoleón descubrió tras estudiar a cientos de personas exitosas que la riqueza comienza en la mente. Y este salmo describe exactamente el estado mental necesario para atraer la abundancia. Don Mateo se inclinó hacia adelante. Cuando el salmista dice, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», está afirmando un principio que él llamaría actitud mental positiva. Es la certeza inquebrantable de que tus necesidades serán cubiertas. Guillermo frunció el ceño. Con todo respeto, don Mateo, mi actitud no va a pagar las cuentas ni atraer clientes. Ahí es donde te equivocas, respondió el anciano con serenidad. Está científicamente comprobado que nuestros pensamientos tienen poder creativo. Cuando piensas constantemente en escasez, en fracaso, en competencia imposible, adivina qué, atraes más de lo mismo. Guillermo murmuró, recordando que últimamente solo hablaba de problemas con Lucía. Exactamente. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Este versículo habla de lo que él llamaba una mente maestra, la capacidad de encontrar un estado mental sereno donde fluyen las mejores ideas. Guillermo pensó en cómo últimamente se dormía agotado y se despertaba ansioso. No recordaba la última vez que tuvo un momento de verdadera calma. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aquí está su propósito definido. No puedes simplemente desear más dinero. Necesitas un propósito noble que le dé sentido a tu búsqueda de prosperidad. Mi propósito siempre ha sido mantener a mi familia, dijo Guillermo. Don Mateo asintió. Buen comienzo, pero él diría que necesitas algo más grande, algo que te apasione y que beneficie a muchos. Guillermo guardó silencio, pensativo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esto refleja lo que él llamaba fe aplicada, la capacidad de mantener la visión de tu éxito, incluso cuando las circunstancias parecen devastadoras. Eso es difícil cuando no puedes pagar la colegiatura de tus hijos, dijo Guillermo con amargura. Precisamente cuando más se necesita, respondió don Mateo. Y aquí viene lo más poderoso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabes qué significa esto, Guillermo? Él negó con la cabeza. Visualización creativa, ver. Tu éxito ya realizado, sentirlo como real, incluso cuando todos a tu alrededor solo ven fracaso. Él descubrió que los grandes líderes veían sus logros en la mente mucho antes de que se manifestaran en la realidad. Don Mateo cerró suavemente la Biblia. No es coincidencia que el Salmo termine diciendo, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo lo llamaría la ley de la atracción. Lo que piensas con persistencia, lo atraes. Guillermo se recostó en su silla, escéptico, pero intrigado. Suena bien en teoría, don Mateo, pero en la práctica... Déjame contarte cómo lo apliqué yo, interrumpió el anciano. Era un simple maestro de primaria con un sueldo modesto. Mi esposa y yo queríamos comprar nuestra propia casa, pero con 5 hijos parecía imposible. Los ojos de don Mateo brillaban con el recuerdo. Empecé a aplicar estos principios. Cada mañana recitaba el Salmo 23, no como una oración rutinaria, sino como una programación mental. Visualizaba nuestra casa con todo detalle, el jardín donde jugarían mis hijos, la sala donde recibiríamos a las visitas, incluso el olor del café por la mañana. ¿Y funcionó?, preguntó Guillermo cada vez más interesado. No de inmediato, advirtió don Mateo, y él insiste en que la persistencia es crucial. Durante meses no cambió nada por fuera,
pero yo me mantenía firme en mi visualización. Luego, una tarde, el padre de uno de mis alumnos me preguntó si daba clases particulares. Resultó ser dueño de varios colegios privados. Don Mateo sonrió. En menos de un año, no solo estaba dando tutorías a niños de familias acomodadas, sino que este hombre me ofreció coordinar un programa educativo especial, con un sueldo 3 veces mayor. En 2 años compramos nuestra casa en la colonia Roma. Guillermo permaneció en silencio, procesando la historia. Lo extraordinario, continuó don Mateo, es que no busqué esa oportunidad en particular. Se manifestó cuando mi mente ya estaba programada para la abundancia. Como dice el Salmo, mi copa está rebosando. Pero, don Mateo, mi situación es distinta. Las ferreterías pequeñas están desapareciendo. ¿Y quién dice que tiene que seguir siendo solo una ferretería? ¿Tradicional?, preguntó el anciano. Napoleón hablaba del poder de la imaginación aplicada. No se trata de competir en el mismo campo, sino de reinventar el juego. Esa noche, Guillermo no podía dormir. Las palabras de don Mateo resonaban en su mente. ¿Y si realmente había algo en esa fusión de sabiduría antigua y principios modernos? ¿Sigues despierto?, susurró Lucía a su lado. Pensando, respondió él, en el negocio, en algo que me dijo don Mateo hoy sobre Napoleon Hill y un salmo. Para su sorpresa, Lucía se incorporó interesada. ¿El Salmo 23? Mi abuela siempre decía que era el Salmo de la abundancia. Guillermo se giró hacia ella sorprendido. ¿Tú sabías eso? Mi abuela lo recitaba cada mañana. Llegó a la Ciudad de México sin nada, como muchos de Oaxaca, y terminó con 3 restaurantes exitosos. Siempre decía que ese salmo le había mostrado el camino. Guillermo quedó pensativo. Su escepticismo empezaba a resquebrajarse. A la mañana siguiente, llegó temprano a la ferretería, pero en lugar de lanzarse de inmediato a su rutina, se sentó en su oficina y volvió a leer el Salmo 23, esta vez prestando atención a cada palabra. Luego tomó una libreta y escribió: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Debajo anotó: «Actitud mental positiva. Hoy tendré todo lo que necesito para prosperar». Continuó así con cada versículo, conectándolo con los principios que don Mateo le había explicado. Cuando terminó, cerró los ojos e intentó visualizar su negocio próspero, con clientes satisfechos, innovaciones únicas y un crecimiento constante. Al principio se sintió artificial, pero poco a poco comenzó a sentir un calor extraño, una sensación de posibilidad que no experimentaba desde hacía años. El resto del día transcurrió como siempre. Pocos clientes, las mismas preocupaciones, pero algo había cambiado sutilmente por dentro. Esa tarde, mientras organizaba un inventario de tornillos, entró a la tienda un hombre de unos 30 años, vestido con ropa de trabajo. «Buenas tardes», dijo Guillermo. «¿En qué puedo ayudarte?» «Estoy buscando a alguien que entienda de herrería antigua», respondió el hombre. «Estoy restaurando una mansión del siglo XIX en la Roma Norte y necesito herrajes que coincidan con el estilo original». Guillermo sonrió. Si había algo que conocía bien, era precisamente eso. Su padre le había enseñado todo sobre ferretería tradicional mexicana. «Estás de suerte», respondió Guillermo. «Es una de nuestras especialidades». Durante una hora, Guillermo le mostró al cliente antiguos catálogos que su padre había conservado, con diseños de herrajes coloniales y porfirianos. El hombre, que resultó ser un arquitecto especializado en restauración, quedó impresionado. «Es increíble que sepa tanto sobre esto», dijo el arquitecto Raúl Cortés. «He ido a 10 ferreterías y en ninguna sabían de qué hablaban. Todos me ofrecieron productos modernos e importados». Al final, Raúl hizo un pedido considerable y comentó: «Estoy trabajando en otros 3 proyectos de restauración. Si puede conseguirme piezas de esta calidad, tendría trabajo garantizado para varios meses». Cuando el arquitecto se fue, Guillermo se quedó pensativo. ¿Fue esto una coincidencia o algo más? El encuentro había despertado una chispa de entusiasmo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esa noche, durante la cena, le contó a Lucía sobre el cliente y una idea que comenzaba a tomar forma en su mente. «¿Y si nos especializamos?», preguntó con entusiasmo.
En lugar de competir con las grandes tiendas por los mismos productos genéricos, podríamos enfocarnos en herrajes y materiales para restaurar edificios históricos. Hay un resurgimiento de interés en preservar la arquitectura tradicional de la ciudad. Los ojos de Lucía brillaron. Es una idea maravillosa. Siempre te ha apasionado esa parte del negocio y heredaste todos los contactos y conocimientos de tu papá. Tendríamos que reorganizar la tienda, crear un catálogo especializado, tal vez incluso una página web para arquitectos y restauradores. Recordó: mi primo Daniel es diseñador web. Tal vez podríamos hacer un trueque. Necesitaba unos muebles para su nuevo departamento. Guillermo sintió un cosquilleo de emoción. Por primera vez en años, no pensaba en cómo sobrevivir, sino en cómo crecer. A la mañana siguiente llegó a la ferretería aún más temprano. Se sentó de nuevo con el Salmo 23 y el libro de Napoleón que le había prestado don Mateo. Esta vez se concentró en un pasaje que hablaba de la importancia de tener un deseo ardiente. No basta con querer el éxito, decía el texto. Debes desearlo con una pasión que consuma todo tu ser, con una obsesión que no te permita ver otra alternativa que no sea triunfar. Guillermo reflexionó. ¿Realmente deseaba el éxito con esa intensidad o simplemente se conformaba con sobrevivir, con no fracasar? Recordó el versículo del Salmo: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Tal vez su senda justa no era competir con los gigantes ferreteros, sino honrar el legado artesanal de su padre, preservando un conocimiento que se estaba perdiendo. Durante las siguientes semanas, Guillermo estableció una nueva rutina. Cada mañana, comenzaba con el Salmo 23, seguido de una hora dedicada a planear la nueva dirección de su negocio. Comenzó a separar una sección de la tienda específicamente para mostrar herrajes y materiales de restauración. Don Mateo lo visitaba de vez en cuando, observando los cambios con aprobación. «Estás aplicando otro principio», comentó un día. «La especialización. En lugar de ser mediocre en todo, estás eligiendo ser excepcional en algo específico». Raúl, el arquitecto, volvió como lo había prometido y quedó impresionado con los cambios. Trajo consigo a 2 colegas que también trabajaban en restauración. Pronto, la pequeña esquina especializada de la ferretería comenzó a generar más ingresos que el resto del negocio. Un día, mientras atendía a un nuevo cliente del mundo de la restauración, Guillermo notó que el hombre tomaba fotos de unos antiguos herrajes de cuero gamuza que había heredado de su padre. «Disculpe», interrumpió educadamente, «esas piezas son muy especiales. Si le interesan, puedo mostrarle el catálogo completo». «En realidad», explicó el cliente, «estoy documentando herrajes tradicionales para un libro sobre arquitectura colonial mexicana. Estos diseños son difíciles de encontrar. Y usted tiene una colección impresionante». El hombre resultó ser Javier Méndez, profesor de arquitectura en la UNAM. Intercambiaron contactos y 2 semanas después, Javier le propuso colaborar en 1900 su libro, proporcionando fotografías e información sobre herrajes históricos. «Esto podría darle mucha visibilidad entre especialistas», comentó Javier. «Incluso podríamos organizar un pequeño taller aquí para mis estudiantes». La idea del taller fue un éxito inesperado. Una tarde de sábado, 20 estudiantes de arquitectura llenaron la ferretería, ansiosos por aprender sobre técnicas y materiales tradicionales. Varios de ellos regresaron en los días siguientes para comprar materiales para sus proyectos. Lucía, que había comenzado a involucrarse más en el negocio, propuso crear pequeños kits de restauración para distintos tipos de proyectos, con instrucciones detalladas y asesoría profesional. «Podríamos cobrar más por el conocimiento experto que incluimos», propuso. «No estamos vendiendo solo productos, sino también sabiduría artesanal». Al implementar estos cambios, la práctica matutina de Guillermo con el Salmo 23 ya no era un ritual nuevo. Se había convertido en una parte fundamental de su día, un ancla para su nueva mentalidad. Una tarde, don Mateo llegó a la ferretería y encontró a Guillermo ocupado con un cliente. El anciano esperó pacientemente, observando los cambios visibles.
En la tienda había nuevas exhibiciones, un espacio para consultas de restauración e incluso un pequeño rincón con libros especializados sobre arquitectura mexicana tradicional. Cuando el cliente se marchó, don Mateo se acercó sonriendo. «Veo que has estado aplicando las enseñanzas». Guillermo asintió devolviéndole la sonrisa. «Tenía razón, don Mateo. No se trata solo de pensar en positivo. Es todo un sistema. Deseo ardiente, fe inquebrantable, especialización, mente maestra y perseverancia», añadió el anciano. Napoleón decía que la perseverancia es al carácter lo que el carbono es al acero. «Aún tenemos muchos retos», admitió Guillermo, «pero por primera vez en años estoy entusiasmado con el futuro. Hemos aumentado nuestros ingresos en un 30% en solo 2 meses, y lo mejor es que disfruto lo que hago. Ya no me siento como un sobreviviente, sino como un creador». Don Mateo asintió con los ojos brillando. «Estás experimentando otro principio, encontrar tu verdadera vocación. Cuando haces lo que amas y eres excepcional en ello, el dinero llega como consecuencia natural». Guillermo recordó otro versículo del Salmo. «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Es curioso, reflexionó. Cuando abrió Home Depot, pensé que era mi sentencia de muerte. Ahora veo que fue lo mejor que pudo haberme pasado. Me obligó a encontrar mi nicho, a dejar de competir en un juego que no podía ganar. «Exacto», respondió don Mateo. «Los obstáculos son oportunidades disfrazadas, pero solo las ve quien tiene la mente preparada». En ese momento, un hombre elegantemente vestido entró al establecimiento. Miró alrededor con interés y se acercó al mostrador. «Buenas tardes», dijo Guillermo. «¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Eduardo Fernández», respondió el hombre. «Soy el director del Museo de Arte Popular. Estamos preparando una exposición sobre oficios mexicanos tradicionales en peligro de extinción. Me han dicho que usted es uno de los pocos expertos en herrajes coloniales que quedan en la ciudad». Guillermo miró sorprendido al visitante. «Sí, trabajo con herrajes tradicionales», respondió con modestia. «Continúo el legado de mi padre». Eduardo Fernández sonrió. «El arquitecto Javier Méndez me habló de usted. Estamos buscando artesanos que no solo puedan exhibir piezas, sino también demostrar técnicas en vivo para nuestros visitantes. El PLIS. Conocimiento que usted posee es un tesoro nacional que debemos preservar». Guillermo sintió una mezcla de orgullo y humildad. «Sería un honor, pero debo aclarar que no soy un artesano tradicional. Soy un ferretero, aunque conozco bien las técnicas antiguas». Guillermo, el éxito de su participación en la exposición ha superado nuestras expectativas. Tenemos una propuesta. Nos gustaría crear un taller permanente de oficios históricos, aquí en el museo bajo su dirección. Usted seguiría con su negocio, por supuesto, pero dedicaría un día a la semana a enseñar estas técnicas a jóvenes interesados en la artesanía. Guillermo miró a su familia para ver su reacción. Todos estaban entusiasmados. «Sería un honor», respondió finalmente. «Mi padre siempre lamentó que este conocimiento se estuviera perdiendo. No se me ocurre mejor manera de honrar su memoria que transmitiéndolo a la siguiente generación». Esa noche, mientras la familia celebraba en un restaurante cerca del museo, Guillermo propuso un brindis. Por don Mateo, que nos mostró el camino, y por el Salmo 23, que nos enseñó a ver abundancia donde otros ven escasez. Por Napoleón Hill, añadió Miguel, cuyos principios siguen cambiando vidas un siglo. Después. Y por papá, concluyó Sofía, que tuvo el valor de cambiar cuando parecía imposible. Don Mateo, el invitado de honor, alzó su copa con una sonrisa serena. Por el poder de la mente humana, que cuando se alinea con las leyes universales de la prosperidad, es capaz de crear milagros cotidianos como el que ustedes han vivido. 6 meses después, el Tornillo Dorado había triplicado sus ingresos. Guillermo había contratado a 2 asistentes, un joven aprendiz entusiasta por aprender técnicas tradicionales y una estudiante de historia que ayudaba con la documentación e investigación de las piezas. El taller en el museo se había convertido
en uno de los más populares con lista de espera para inscribirse. Varios medios de comunicación habían publicado artículos sobre esta peculiar ferretería que se había transformado en un centro de preservación cultural. Una mañana, mientras Guillermo abría la tienda, vio a un hombre de mediana edad mirando por la ventana con expresión preocupada. Le recordó cómo se había sentido él mismo apenas un año atrás. «Buenos días», dijo Guillermo. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Solo estaba mirando», respondió el hombre evasivo. Luego, tras una pausa, añadió: «En realidad, tengo una papelería a 3 cuadras de aquí. Cada vez que paso por su negocio, me pregunto cómo lo ha logrado». «¿Logrado? ¿Qué?», preguntó Guillermo con una sonrisa amable. «Salir adelante en tiempos tan difíciles», explicó el hombre. «Las papelerías como la mía están desapareciendo con la digitalización. Cada mes es una lucha para cubrir los gastos». Guillermo sintió una profunda empatía. Invitó al hombre a pasar y le ofreció un café. Durante la siguiente hora le contó su historia, cómo había estado a punto de cerrar, cómo un sabio anciano le mostró la conexión entre el Salmo 23 y los principios de Napoleón Hill, y cómo esa sabiduría transformó no solo su negocio, sino toda su vida. Lo más importante, explicó Guillermo, no fue cambiar las circunstancias externas primero, sino mi estado mental. Cuando comencé a verme a mí mismo como alguien abundante en lugar de carente, cuando definí claramente mi propósito, cuando visualicé el éxito como ya logrado, las oportunidades comenzaron a aparecer como por arte de magia. El hombre escuchaba con creciente interés. «Suena demasiado simple para ser verdad». «Simple, sí», respondió Guillermo, «pero no fácil. Requiere constancia, fe y una determinación inquebrantable. Como dice Hill, la persistencia es la clave del éxito. Y como afirma el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». Antes de que el hombre se marchara, Guillermo le prestó el desgastado libro de Napoleón Hill que le había regalado don Mateo, junto con una pequeña tarjeta en la que había escrito el Salmo 23. «Léelo cada mañana durante 30 días», le aconsejó, «no como una oración de rutina, sino como una programación mental. Conecta cada versículo con un principio de Hill y, sobre todo, visualiza tu papelería no como es ahora, sino como podría ser si encontraras tu nicho único». Mientras el hombre se alejaba, Guillermo reflexionó sobre cómo el ciclo continuaba, de don Mateo a él, y ahora de él a este desconocido. La sabiduría fluía como un río, beneficiando a todos los que bebían de sus aguas. Esa tarde, al cerrar la tienda, Guillermo reunió a su familia para un anuncio especial. «He estado pensando», comenzó, «en cómo podemos expandir nuestra misión. No solo preservar el conocimiento artesanal, sino también compartir la sabiduría que ha transformado nuestras vidas». Lucía, Miguel y Sofía lo miraron con curiosidad. «Propongo que iniciemos un pequeño programa de mentoría para negocios familiares en dificultades», continuó. «Podríamos llamarlo el Salmo del Emprendedor, un taller donde compartamos cómo aplicar estos principios eternos en el mundo empresarial moderno». La idea fue recibida con entusiasmo. Miguel sugirió crear una plataforma digital para llegar a más personas. Sofía propuso documentar historias de éxito para inspirar a otros. Lucía pensó en un formato grupal donde los participantes pudieran apoyarse mutuamente. «Es perfecto», concluyó Guillermo. «Así continuamos el legado de don Mateo y honramos el verdadero espíritu tanto del Salmo 23 como de las enseñanzas de Hill. La abundancia se multiplica cuando se comparte». Esa noche, antes de dormir, Guillermo contempló el camino recorrido con profunda gratitud, de comerciante frustrado a empresario exitoso y ahora a mentor. Su copa sin duda rebosaba. Recordó las sabias palabras de Napoleón Hill: «Lo que la mente puede concebir y creer, puede lograr». Y también las hermosas palabras del Salmo 23: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Dos tradiciones de sabiduría separadas por milenios, unidas por una verdad esencial: que la prosperidad comienza en la mente.
Florece en el corazón y se manifiesta en el mundo cuando alineamos nuestros pensamientos con las leyes eternas de la abundancia. Mientras el sueño lo envolvía, Guillermo sonrió con la certeza de haber descubierto uno de los secretos más valiosos del universo: el poder del Salmo que desbloquea la verdadera riqueza, esa que trasciende lo material y enriquece todas las dimensiones de la vida. En algún lugar de la Ciudad de México, el dueño de una papelería comenzaba a leer las primeras líneas de Piense y hágase rico, mientras el Salmo 23 esperaba su turno para transformar, una vez más, otra vida. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo importante. El poder para transformar tu vida siempre ha estado dentro de ti. Los principios que has descubierto hoy no son solo teoría, son leyes universales que han funcionado para incontables personas a lo largo de la historia. El Salmo 23 no es simplemente un texto religioso, es un código de abundancia que, cuando se interpreta correctamente y se aplica junto a los principios de Napoleón Hill, puede desbloquear dimensiones de prosperidad que quizá jamás imaginaste. Recuerda siempre: el Señor es mi pastor, nada me faltará. La certeza absoluta de que tus necesidades serán satisfechas. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El poder de la mente maestra y la paz interior confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El propósito definido que da sentido a tu búsqueda. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La fe inquebrantable frente a la adversidad. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La visualización creativa que manifiesta tu éxito. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La mentalidad de abundancia que atrae más de lo que necesitas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La ley de la atracción que trae oportunidades sin esfuerzo. Aplica estos principios con persistencia, con fe, con determinación inquebrantable, y verás cómo tu vida comienza a transformarse día tras día, decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento. La verdadera riqueza te espera. No mañana, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en el momento en que decidas cambiar tu mente y, con ella, tu destino. La pregunta es: ¿estás listo para reclamar la abundancia que siempre ha sido tuya por derecho?